¿Qué tan seguro es que un paciente reciba la dosis de radiación de una radiografía, de una tomografía? Esto que tú dices, poder utilizar el ultrasonido en el consultorio como una herramienta es muy valioso. En mi caso, hay piedras de 3 milímetros que pueden causar un dolor, que están en la pelvis, que están detrás de huesos, entonces ahí es una limitante una radiografía simple de abdomen. ¿Qué se puede ver en esa radiografía? Bueno, a veces encontramos litos, o sea, piedras, ¿no?, en los riñones, eso es lo más frecuente. Hablar un poco de la seguridad que hay en mujeres embarazadas, cuándo sí se puede hacer, cuándo no se puede hacer un estudio radiológico. Tomamos en cuenta diferentes cosas. Bueno, principalmente la edad. ¿Por qué? Porque los pacientes jóvenes, los niños, por ejemplo, pues son más susceptibles a la radiación que un paciente adulto. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy aquí con el doctor Humberto Burboa. Humberto es un médico radiólogo de excelencia con el que he trabajado los últimos 10 años. Humberto, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que tienes una agenda sumamente apretada. Y pues bueno, al día, ¿cuántos estudios lees? Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto venir y acompañarte. Al día, más o menos, yo creo que alrededor de unos 30 estudios en promedio en diferentes modalidades. Yo me dedico más a ver estudios de tomografía y resonancia magnética. Como vamos a hablar más tarde de los diferentes tipos de estudios, también tenemos radiografías, tenemos ultrasonidos, pero en general mi área se enfoca más a la tomografía y la resonancia y de diversas áreas del cuerpo, ¿no? ¿Cómo cuántos estudios te estaré mandando al día? Pues, más de, yo creo que 2 o 3 diarios, probablemente sí, más de 3 4 yo creo, Mínimo. mínimo, de las diferentes modalidades. Ok, pues Ajá. bueno, pues precisamente de aquí surge la necesidad de esta plática por la relación que hay entre la urología y la radiología. De hecho, existe una rama de la urología que se llama uroradiología, bueno, que más bien sería una rama de la radiología, ¿no? Ujú. Que se encarga de revisar todas estas imágenes radiológicas que evalúan precisamente los riñones, los conductos urinarios, los conductos que se llaman ureteros, por donde baja la orina hacia la vejiga propiamente, la próstata, los testículos y el pene. Entonces, hablando un poco más de la uroradiología, Humberto, pues existen muchísimos estudios con los que yo me apoyo para evaluar precisamente estos órganos. Hablando de estudios muy básicos en esta primera parte de la entrevista, hablando de la radiología, de las radiografías, de los ultrasonidos, ¿qué nos pudieras comentar? Okey, pues, la radiología prácticamente inicia con el descubrimiento de los rayos X, ¿no? Ujú. Esto fue en 1895, entonces ya tenemos mucho tiempo que descubrimos los rayos X, y desde que se descubrieron los rayos X, se descubrió su principal aplicación, que es en el área de la medicina. De hecho, no sé si recuerdas esta fotografía muy famosa de la esposa de Röntgen, que fue el que descubrió los rayos X, en donde se ve la primera radiografía de una mano. Pues desde ese entonces se descubrió su aplicación principal. Y pues con esto también surgieron la posibilidad de hacer radiografías de diferentes partes del cuerpo y entre ellas radiografías abdominales. Yo pienso que ahí es en donde inicia la radiología, de la mano junto con la urología, para poder detectar algunas cositas que se pueden ver mediante rayos X, ¿no? Que Ujú. no son muchas actualmente, porque las radiografías simples de abdomen, pues cada vez se van utilizando menos porque han sido reemplazados por otras modalidades de imagen que nos dan más información, pero sin duda la radiología empieza ahí, ¿no? Con la radiografía simple de abdomen. ¿Qué se puede ver en esa radiografía? Bueno, a veces encontramos litos, o sea, piedras, ¿no?, en los riñones, eso es lo más frecuente, pero está muy limitado a poder detectar, por ejemplo, esas piedritas cuando ya se fueron hacia los ureteros o cuando están cerca de la vejiga. Hay veces que por medio de radiografías no podemos definir muy bien el tamaño o la localización de esas piedritas, ¿no? Entonces ahí es como inicia la radiología, desde el punto de vista del diagnóstico de patologías urológicas. Sí, mira, justamente ahora que lo mencionas con esos datos históricos en la urología, la relación, yo creo, en mi opinión, que surge de estas 2 especialidades es justamente donde se descubre una piedra urinaria, a través de los rayos X. Esto fue, obviamente, eso es un dato histórico. Actualmente, como tú bien lo dices, las radiografías, si bien, tienen muchas limitantes, hay que decirlo, porque ya no vemos, cosas que necesitamos.
cosas finas. En mi caso, hay piedras de 3 milímetros que pueden causar un dolor, que están en la pelvis, que están detrás de huesos. Entonces, ahí es una limitante, una radiografía simple de abdomen. Y en el caso de las piedras urinarias, que ahora que hace calor en verano, yo veo muchos cólicos renales todos los días. Justamente hoy vi dos, te mandé dos pacientes que no les pedí una radiografía para ver esta piedra, pedí dos tomografías, una a cada paciente, por supuesto, en donde eran piedras pues muy pequeñas que de otra manera en una radiografía pues no las hubiéramos visto, ¿no? Entonces, de hecho, trabajamos en equipo. eh, en mi entrenamiento me enseñaron a ver imágenes, pero aún así de repente queda la duda por ciertas condiciones anatómicas de los pacientes en donde vale la pena consultar y platicar con el radiólogo. En este caso, pues todos los días prácticamente te mando mensajes y te pregunto, oye, mira, fíjate que en esta zona en específico veo, me parece que puede ser, ¿qué opinas? Y de Ujú. esa manera, pues damos una mejor atención al paciente, damos mejores diagnósticos, mejores tratamientos. Es por eso que, pues prácticamente todos los días interactuamos, vemos imágenes, vemos radiografías o incluso te comento casos y aquí tú muchas veces, o sea, me recomiendas, ¿sabes qué? Mira, para evitarle la radiación al paciente, yo creo que lo podemos ver con un ultrasonido, con una resonancia, Ujú. ¿sí? Entonces, los estudios básicos en ciertos escenarios sí sirven, pero en otros pueden tener limitantes. Es por eso que vale la pena que los pacientes pues vayan con un médico, con alguien, un médico clínico, en este caso un urólogo certificado, un internista, un médico general y de esa manera ir abordando el caso, ir viendo qué es lo que el paciente necesita. Incluso le ahorramos costos y sobre todo, muy importante, le ahorramos radiación. Y aquí yo quisiera hablar un poco de la seguridad que hay en radiología. O sea, ¿qué tan seguro es que un paciente reciba la dosis de radiación de una radiografía, Ujú. de una tomografía? Hablar un poco de la seguridad que hay en mujeres embarazadas, cuándo sí se puede hacer, cuándo no se puede hacer un estudio radiológico. Ok, sí, mira, aquí cuando nosotros evaluamos a un paciente que requiere de un estudio que utiliza rayos X para adquirir las imágenes, que básicamente son los rayos X y la tomografía, tomamos en cuenta diferentes cosas, entre ellas la edad del paciente y, bueno, principalmente la edad. ¿Por qué? Porque los pacientes jóvenes, los niños, por ejemplo, pues son más susceptibles a la radiación que un paciente adulto. Entonces, uno de nuestros trabajos como radiólogos es siempre estar monitorizando qué tanta radiación le aplicamos a los pacientes en los estudios, que debe de ser la mínima necesaria para que el estudio sea diagnóstico. De hecho, eso se conoce como concepto ALARA en radiología. Y también nos aseguramos de que sea el estudio indicado para la patología que se está buscando confirmar o descartar. Si nosotros vemos que a lo mejor el paciente puede, que se puede resolver la duda diagnóstica del médico con otro estudio como un ultrasonido o una resonancia, pues a veces lo sugerimos, ¿no? En cuestión de radiación, pues para entender un poquito qué tanto reciben de dosis de radiación los pacientes con los estudios, pues primero tenemos que compararlo con cuánta radiación recibimos de forma natural en el medio ambiente. Nosotros, por estar aquí viviendo felices en la Tierra, estamos recibiendo radiaciones, nada más que no nos damos cuenta, y esas radiaciones vienen tanto del espacio exterior como del subsuelo también. Y la dosis de radiación en los estudios de imagen las medimos en una unidad que se llama milisievert. En promedio, una persona, digamos, normal recibe 3 milisieverts de radiación al año simplemente por estar viviendo en la Tierra sin hacerse ningún estudio. Ahora, las radiografías utilizan dosis de radiación muy pequeñas que están muy por debajo de los 3 milisieverts. Em, y por lo general, el riesgo de una radiografía, de la exposición a la radiación por una radiografía es muy bajo. En donde sí tomamos más en cuenta la dosis de radiaciones en las tomografías, porque estas sí pueden llegar en promedio a unos
o 7 milisieverts por una sola tomografía. Eso equivale a la radiación que recibimos en promedio durante 2 años de vida, ¿no? Y si bien es cierto que es una dosis que ya se empieza a considerar, pues significativa, digamos, eso no quiere decir que por una tomografía que te hagas ya vas a tener un problema a futuro, ¿no? Que principalmente es el desarrollo de un cáncer por la exposición a la radiación. ¿Qué tipo de cáncer aparece con la radiación? Bueno, lo más común reportado son las leucemias o los linfomas, principalmente, ¿no? Son los que más se han asociado a la exposición a radiaciones. Pero a lo que voy yo es que el riesgo no depende de un umbral de dosis. O sea, yo puedo en teoría ir a hacerme una sola radiografía y en números, a lo mejor uno de millones de pacientes puede tener un cáncer asociado a esa exposición, aunque solamente sea de una sola radiografía. Y a lo mejor tengo un paciente que se ha hecho 6, 7, 10 tomografías durante su vida por necesidades de salud y que nunca desarrolla un cáncer. Entonces siempre lo manejamos así como el riesgo, pero no quiere decir que sea absoluto por el simple hecho de haberme hecho un cierto número de estudios. A veces me preguntan los médicos, oye, ¿y tu paciente hasta cuántas tomografías le puedo hacer al año, no? Ujú. La realidad es que se pueden hacer las tomografías que sean necesarias, no hay como un tope, un límite de dosis, solo me puedo hacer 3 al año o 2 al año, ¿no? Depende de la situación del paciente de salud y no necesariamente vamos a causar un cáncer secundario a esa exposición. Ahora, hablando de las tomografías con dosis bajas de radiación, hay mujeres embarazadas, ¿sí? Yo he visto pacientes con piedras en las vías urinarias que están embarazadas y una tomografía con dosis baja de radiación Ujú. se puede realizar. ¿En qué momento del embarazo es seguro realizar esta tomografía? Aquí es muy sencillo, mientras más temprano es el embarazo, es mayor el riesgo, porque el bebito que está dentro de su mamá, pues va a estar en un desarrollo más rápido, ¿no? Sus células van a estar dividiéndose y va a estar creciendo de una forma más acelerada. Entonces, ya para el final del embarazo, ya ese desarrollo no es tan acelerado, tan rápido y el riesgo por recibir radiación es menor que en las primeras etapas del embarazo, ¿no? Digamos que el primer trimestre sería el más riesgoso. Ahora, también lo que me gusta de la radiología es que hay varias herramientas. Tenemos los ultrasonidos, ya hablamos de las radiografías, que son dosis muy, muy bajas de radiación. Ujú, Entonces, a veces podemos complementar en ujú, alguna enfermedad, en algún caso específico. Otra vez retomando el ejemplo de las piedras, podemos hacer un ultrasonido de los riñones, un ultrasonido de la vejiga. En la vejiga podemos ver cómo está el flujo de la orina, ese flujo que va bajando de los conductos urinarios, medir la velocidad de este flujo y esto nos da bastante idea si los conductos están obstruidos o no. Lo complementamos con una radiografía y ya con eso nos ahorramos muchísima radiación, ¿cierto? sí, el ultrasonido es una excelente herramienta diagnóstica en todo lo que tiene que ver con los riñones y las vías urinarias. A veces lo consideramos como un estudio sencillo, digamos, o un estudio básico, porque pues ahora los ultrasonidos em, se encuentran disponibles en muchos más lados que antes. Es más fácil adquirir un ultrasonido y se ha vuelto un estudio mucho más económico. Pero aún así la información que da es muy, muy, muy útil. Nos permite detectar muchas cosas. Lo primero, pues hablando de las piedritas en las vías urinarias, nos permite ver si está un riñón dilatado porque esté obstruida ese uretero, pero nos permite detectar también tumores, nos permite saber cómo está el funcionamiento de la vejiga cuando los pacientes tienen problemas de próstata. Entonces da mucha información, no nada más anatómica, sino también funcional. Y yo creo que es un excelente estudio como abordaje inicial del paciente con un problema renal o un problema en las vías urinarias. Sí, hablando un poco más del ultrasonido, pues obviamente es un método de imagen que no genera radiación, no emite radiación, entonces por lo tanto se genera algo no invasivo. Ahora, el ultrasonido también depende de la experiencia de quién lo haga, cómo lo haga, es decir, depende mucho del operador y esto pues depende de cómo se interprete Ujú, esas imágenes, porque también si es una persona que no tiene quizá tanta experiencia, no va a generar tan buenas imágenes para que se puedan interpretar. Entonces, es un estudio que también, pues, tiene sus limitantes. ujú. Ahora, hay equipos de ultrasonido de última generación que tienen muchísima, muy, muy buena resolución, pero esos equipos también no están disponibles, en todos los lugares por el costo de estos aparatos.
Yo aquí aprovecho para decirte que yo tengo un ultrasonido portátil en el consultorio. Eso no significa que eso a mí me hace radiólogo, claro que no, pero sí es una herramienta muy útil en mi consulta, en mi día a día, en donde yo tengo un entrenamiento muy específico de cómo utilizar esa herramienta como parte de mi exploración, Ujú. en donde yo si veo algo que me parece que se sale de lo común, pues ya al paciente ya no lo mando a un ultrasonido, ya le ahorro el tiempo, el dinero que va a gastar en un ultrasonido y ya le pido un estudio, ya sea una tomografía o una resonancia, algo que me dé pues más datos. Entonces yo creo que como tú bien dices, el ultrasonido es una herramienta básica y pues bastante útil que no solamente se emplea pues en las vías urinarias, o sea, como tú bien dices, en vejiga, en testículo, para ver si hay quistes, tumores, incluso se aplica también en pene. Ujú. Y el ultrasonido, estos aparatos, pues dependen de varios transductores, o sea, no es solamente tener el aparato y hacer los ultrasonidos por todas partes del cuerpo. Cada Ujú. parte, cada sección que se tenga que evaluar, pues tendremos que usar un ultrasonido, una herramienta diferente, llámese los transductores, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Es esto que tú dices, de poder utilizar el ultrasonido en el consultorio como una herramienta, pues es muy valioso. Esto ahora se habla mucho de esto y se llama point of care ultrasound, y tiene que ver con esto, no nada más pasa en el área de la urología, tiene que ver también en el resto de las especialidades en donde los médicos, por ejemplo, vasculares, pues pueden tener ahora un ultrasonido para revisar al paciente en la consulta y eso tiene beneficios al paciente porque a veces ahí se pueden detectar cosas que cambian de inmediato el tratamiento del paciente, ¿no? Ujú. Entonces sí hay que verlo así como una herramienta también para el médico clínico. Hablan del ultrasonido como prácticamente como si fuera el siguiente paso a tener un estetoscopio. Y la realidad es que es muy útil siempre y cuando se sepa utilizar. Como bien dices, algunas de las limitaciones es que depende mucho del operador. Sí necesita uno cierto tiempo de entrenamiento, de hacer muchos estudios como para este, pues adaptarse. Los pacientes a veces son complicados, no todo el mundo tiene la misma anatomía y hay pacientes que son difíciles de evaluar por ultrasonido. Entonces, esto puede ser alguna de las limitaciones, pero definitivamente es una herramienta muy, muy útil en la consulta y trae beneficios a los pacientes que los médicos lo puedan hacer. Sí, y son entrenamientos, o sea, muy específicos en las diferentes especialidades. Ginecología, por Ujú, ejemplo, ¿no? Que ellos, usan el ultrasonido todos los días, hacen reconstrucciones ahora que les llaman 4D, ujú, el ejemplo que tú pones de los angiólogos. Entonces, aunque somos, especialistas de otra área, nos apoyamos bastante, en esos instrumentos, pero no dejamos de lado, al menos yo, el consultar o pedir algún ultrasonido, incluso ya con un reporte específico ujú, de un radiólogo, porque muchas de las veces esto es necesario, pues, para solicitar la autorización ante un seguro, para que se haga X procedimiento. Entonces, siempre el rol del radiólogo es sumamente importante porque, bueno, o sea, tienen la experiencia de haber visto mucho más estudios y yo creo que se complementa muy bien a lo que nosotros los clínicos, que somos los que estamos con el paciente, podamos ver. ujú, Esto con la finalidad, pues, de no, que no se, pues, pierda ningún detalle en lo que se está evaluando. ujú. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y hablando un poco más de la tomografía, que es un estudio que, bueno, que también yo lo pido con bastante frecuencia, o incluso hay pacientes que vienen con la idea de hacerse una tomografía. En ese sentido, no sé si te ha tocado que llegan pacientes y te dicen, ¿sabes qué, doctor? Pues hazme una tomografía, hazme una resonancia. ¿Qué opinas de ese paciente que llega solicitando un estudio muy específico? Bueno, yo creo que lo ideal es siempre que el paciente acuda primero a consulta con su médico tratante para que éste lo revise y lo oriente y le entregue una solicitud en donde venga especificado de forma correcta qué estudio es el que se necesita y por qué, ¿no? ¿Cuáles son los datos clínicos? ¿Qué sospecha tengo? Sí es cierto que pues ahora la información está en todos lados y entonces hay pacientes que llegan
ya muy informados pidiendo un estudio en particular. Y sí, digo, finalmente nosotros como médicos, radiólogos, pues también tenemos un buen entrenamiento en cómo se presentan las enfermedades y en las manifestaciones clínicas. Entonces, en esos casos, nosotros podemos evaluar también al paciente, a lo mejor hacerle 2, 3 preguntas muy específicas, tratando de entender qué es lo que puede tener el paciente como primera opción diagnóstica y sugerir el mejor estudio que puede ser para eso. Pero la realidad es que aunque nosotros sí podemos evaluar así a un paciente y hacerle una pequeña exploración o preguntarles, lo ideal es que primero vayan con su médico tratante antes de autoindicarse un estudio, porque eso nada lo va a reemplazar a que vayan con el médico adecuado a que les haga una valoración completa previo al estudio, ¿no? Sí, mira, aquí aprovecho para comentarte que pues todos los meses veo pacientes que tienen alguna función renal alterada, alguna función renal disminuida. Esto por la enfermedad de base del paciente. Hay pacientes que, por ejemplo, llegan con algún tumor, ¿sí? En un riñón, que se tiene que remover ese riñón y resulta que pues el paciente es diabético, es hipertenso Ujú. y la función del riñón sano que le queda pues está muy limitada. Ok. Entonces, en ese escenario, pues yo evalúo los laboratorios de ese paciente, me doy cuenta que ciertamente el riñón no está trabajando bien y ahí es muy importante tener el cuidado de pedir estudios contrastados. Ujú, Eh, y cuando no se tiene este cuidado o se desconoce la función de los riñones del paciente, bueno, pues no solamente tenemos implicaciones con la radiación, hay implicaciones con los medios de contraste que si el paciente no tiene una buena función del riñón, que eso lo evalúa el médico. ujú, ¿Sí? Y cuando encontramos una función del riñón disminuida, bueno, veremos la posibilidad o la necesidad de pedirle algún otro estudio para poder evaluar la imagen ujú. que queremos o que nos resulte más conveniente para el paciente. Entre una tomografía y una resonancia, eh, ¿qué nos pudieras decir, o qué le pudieras decir al público que nos ve como una diferencia? Porque yo creo que hay mucha confusión muchas veces Ok. y esto lo comento por este ejemplo que ponemos, ¿no? De que llega el paciente, se le olvida la papeleta, Ajá. la solicitud y el paciente está confundido. ¿Qué me pidió? ¿Una tomografía o una resonancia? Y muchas veces los pacientes creen que es lo mismo. Okey. Sí, sí tienden a confundir a veces, entre esas modalidades de imagen, pero son muy diferentes, cada una tiene sus indicaciones muy precisas y muy particulares. Em, una de las principales diferencias, pues, es que la resonancia magnética no utiliza radiación, a diferencia de la tomografía, entonces es 100% segura para cualquier tipo de paciente, ¿no? Incluso, mujeres embarazadas se pueden hacer resonancia magnética por causas urológicas o por otras causas y no hay ningún problema con el bebé. Esa es una de las principales. Em, Algunas cosas que tienen en común, las 2 utilizan o pueden llegar a requerir de medio de contraste. El medio de contraste, pues, es una sustancia que inyectamos a través de la vena de una de las venitas del brazo del paciente, y esa nos sirve como para iluminar los órganos, ¿no? Esa sería como la forma fácil de explicarlo. Entonces, al radiólogo que está viendo el estudio, pues, le es más fácil identificar si hay una patología en algún órgano o en algún vaso o en algo que se haya pintado con ese contraste. Em, si bien es cierto que los pacientes que tienen falla en sus riñones, o sea que ya no les trabajan muy bien los riñones, en las dos modalidades, en resonancia y en tomografía, hay que tener cuidado con la administración de contraste porque sí hay ciertos problemas que se pueden producir cuando la falla renal es severa. Nosotros lo que hacemos es evaluar principalmente la creatinina, que tú muchas veces me lo anotas muy bien en las solicitudes y eso me ahorra mucho trabajo porque yo ya veo que tú me estás poniendo ahí creatinina 0.9 y yo digo, perfecto, ya sé que mi paciente no tiene problema y puedo administrarle contraste, ¿no? Sí. Entonces es algo que siempre se los agradecemos mucho a los médicos clínicos cuando nos dan esa información. Pero también como radiólogos estamos al pendiente de eso y si detectamos que el paciente pudiera llegar a tener un problema renal, o a veces ellos mismos lo dicen, bueno, es que yo tengo problema de riñones o a mí me quitaron un riñón, siempre también
los que hacemos el estudio estamos al pendiente de, oye, a ver, tienes una creatinina reciente o si no, vete a sacar una primero para estar completamente seguros de que se puede administrar el contraste si es que es necesario en ese estudio. Sí, y algo que yo veo como similar entre la tomografía y la resonancia es la manera en cómo se realiza. Mm. Al paciente se le acuesta en una cama y en ambos estudios se mete a un tubo. Ujú. Así Entiendo. es, ¿Y ahí sí. qué pasa con los pacientes que no toleran estar dentro de un tubo? ¿Cómo haces el estudio? Em, los dos métodos de imagen, la tomografía y la resonancia, se consideran métodos de imagen seccional. ¿Qué quiere decir? Que hacemos como cortes o rebanadas del cuerpo que pueden ser muy finitas, pues para estudiar los órganos. La tomografía es más abierta, más que ser un túnel, es como una dona, la forma del equipo, y es muy rápida. Y el paciente en menos de 5 minutos ya entró y salió del estudio y solamente tiene que pasar por en medio de la dona, digamos, algunas veces mientras hacemos las fotografías. La resonancia, como bien dices, es como un túnel, es más profundo y algunos pacientes pueden llegar a sentirse como con claustrofobia, ¿no? Hay pacientes que no pueden tolerar estar en espacios reducidos y en esos casos, pues podemos valorar si hay otro estudio que puede ayudarnos a resolver la duda diagnóstica, si el paciente en ese momento no puede realizarse la resonancia por claustrofobia, o en caso necesario, si el estudio es muy requerido, se puede hacer con el apoyo de un anestesiólogo que se encarga de, durante el estudio, sedar al paciente de forma superficial para que esté dormidito y se puedan tomar las imágenes sin ningún problema. Pero eso es en casos en donde el estudio es muy necesario y el paciente de plano no puede estar dentro del equipo de resonancia. Ahora, nada más un detalle también, la resonancia ha ido evolucionando también con el paso del tiempo. Hace 15, 20 años los estudios eran muy largos, ¿no? Decían que tenías que estar 45 minutos dentro del equipo de resonancia y eso también generaba cierta angustia en los pacientes. En los años recientes, pues se han producido muchos adelantos en la tecnología y los estudios son mucho más rápidos. Creo que no tenemos ningún estudio que dure más de media hora. Algunos de rutina pueden durar hasta 7, 10 minutos, que es algo muy rápido y hace el estudio más tolerable para los pacientes. Hablando más de la resonancia, yo tengo por ahí algunos pacientes que no se han hecho el estudio porque tienen un marcapaso, porque tienen prótesis de metal, o sea, en Ujú. la cadera, en la rodilla. ¿Qué nos puede decir de esto? Esa es muy buena pregunta. La resonancia funciona como un imán muy potente, mucho más potente que el campo magnético que tiene la Tierra. Es como 10,000 veces más potente el campo magnético terrestre. Entonces, hay objetos que se consideran ferromagnéticos que pueden ser atraídos por ese campo. Si tú te metes adentro de la sala de resonancia magnética con un fierro grande, con una llave, por ejemplo, grandota, como de mecánico, y te acercas lo suficiente al equipo, sientes el jalón. Entonces hay ciertos objetos que no pueden entrar a la sala de resonancia. Los marcapasos, pues previamente eran los que más nos preocupaban, porque si el marcapaso deja de funcionar y el paciente depende de eso, pues puede tener una complicación seria. Pero en los últimos años, la mayoría de los marcapasos los están fabricando compatibles para resonancia magnética. Entonces, esos pacientes que tienen marcapasos compatibles pueden hacerse el estudio. Lo que habitualmente pasa es que viene un técnico que se encarga de activar el modo resonancia del marcapaso. ¿Esto cómo se hace desde afuera con Desde- algún dispositivo? Sí, como con una computadora. O sea, llega el técnico, ya está el paciente listo para su estudio y ahí está con el paciente y programa el marcapaso como para activarlo en modo resonancia. Y ya, Pero al paciente no se le hace ningún corte, ninguna incisión, nada, nada. nada, es como por computadora todo. O sea, ellos traen como una laptop y ahí programan. Y ya, el paciente se mete al estudio ya con la seguridad de que el marcapasos no va a haber ningún problema y saliendo se vuelve a poner en el modo normal, digamos, ¿no? La mayoría de los marcapasos recientes ya son compatibles con resonancia, pero algunos de los más antiguos no. De todos modos, siempre que tenemos un paciente que viene con marcapasos, se le pregunta la marca y el modelo del marcapasos y se busca si ese marcapasos es compatible o no con resonancia. Y también me preguntabas de los objetos metálicos en el cuerpo, porque hay pacientes que tienen prótesis, no sé, de cadera, prótesis o que están operados de la columna. No hay problema, se puede hacer la resonancia siempre y cuando no esté recién puesta la prótesis. Si ya tiene un mes que se puso,
no va a haber problema, el paciente no se va a quedar pegado ahí al equipo. Muchas de las prótesis también, dependiendo de sus componentes, no son ferromagnéticas, entonces no pasa que a veces en el sitio en donde está la prótesis no se pueda ver muy bien la imagen porque causa le llamamos un artificio en la imagen, se queda negra en la parte donde está la prótesis, pero no hay en sí peligro para el paciente y sobre todo si el estudio es de otra parte, ¿no? Si Pero el esta prótesis no se va a calentar, no, eh, el paciente va a tener dolor. no va a tener dolor. Sí hay descritos a veces como calentamiento del cuerpo, de la prótesis, sobre todo cuando los estudios son muy largos. Sí está descrito en la literatura, pero yo nunca he visto un caso de un paciente que tenga una molestia porque se caliente una prótesis o porque haya sufrido una quemadura por el estudio. No, nunca lo he visto y creo que ahora que los estudios son más cortos es más difícil que eso pase todavía. Ok. Entonces, en general son seguras las prótesis y de todos modos siempre el personal que se encarga de hacer el estudio está al pendiente de que no haya ningún riesgo con los pacientes. Bien. Ahora, la radiología es sumamente amplia, al igual que muchas especialidades. Incluso existe la radiología intervencionista, Ujú, donde, bueno, en este caso, yo como urólogo hago las biopsias transrectales guiadas por ultrasonido. ujú. Y ustedes también hacen algunos otros procedimientos, ¿no? Apoyados ya sea con ultrasonido o con tomografía o algún otro método. Sí, ahora la radiología se ha dividido digamos, en subespecialidades en diferentes áreas. Y una de esas es la radiología intervencionista, en donde el médico radiólogo hace un entrenamiento adicional en procedimientos, en cómo realizar ciertos procedimientos invasivos, Ujú. guiados a través de estudios de imagen, guiados a través de tomografía, de resonancia, incluso de ultrasonido. Y esto, pues hay diferentes tipos de procedimientos que se pueden hacer, desde biopsias, que como bien lo mencionas, la biopsia es la toma de una muestra de un tumor, puede ser en la próstata, puede ser en otra parte del cuerpo. Drenajes, por ejemplo, si tienes un paciente con un absceso en un riñón, pues se puede a veces tratar de colocar un tubito para que salga ese contenido infectado. Hay muchos procedimientos de intervencionismo que se realizan ayudados por algún método de imagen. Y ahora, pues más bien los radiólogos que se subespecializan en esa área son los que se encargan más de hacer ese tipo de prácticas, digamos. Y la radiología sigue evolucionando, tan es así que, bueno, actualmente tenemos estudios funcionales, estudios que fusionan la parte de las imágenes. En este caso, hay que hablar un poquito del PET, eh, en donde se fusionan las imágenes de la tomografía Ujú, y estas imágenes tienen, o a estos pacientes se les aplica un radionucleótido, que es un medicamento o radiofármaco que se fija de manera, pues, muy específica a lo que queramos ver. Yo lo que solicito mucho son los PET-CT con PSMA en el caso de cáncer de próstata. ujú. ¿Qué nos puede decir de esto, Humberto? El PET es un estudio que combina dos, digamos, dos modalidades de imagen, ¿no? Tenemos la parte de la tomografía del PET, que es como si hiciéramos una tomografía del cuerpo completo, y tenemos las imágenes de tomografía que estamos acostumbrados a ver en muchos de los estudios que hacemos todos los días. Pero aparte tenemos la imagen de la tomografía por emisión de positrones. Em, Esa parte del estudio lo revisa el médico especialista en medicina nuclear. Digamos que así como es una fusión de dos tipos de estudios, la tomografía y el PET, el informe del paciente, o sea, el informe radiológico, digamos, de ese PET, igual debe de ir revisado tanto por el médico nuclear que se encarga de describir cómo se comporta el radiofármaco que le inyectaron al paciente en los diferentes tejidos del cuerpo y aparte debe de ir revisado por el radiólogo que se encarga de describir toda la tomografía del cuerpo completo del paciente. Ahora, eso nos da dos tipos de información. Nos da la información anatómica que tenemos por la parte de la tomografía, en donde si vemos, por ejemplo, un tumor en el riñón, pues podemos ver el tamaño, podemos ver en qué sitio del riñón está, podemos ver la vascularidad, cómo es que le llega la sangre a ese tumor. Todas esas cosas que tienen mucha importancia en la planeación quirúrgica del paciente. Pero también la parte funcional nos dice cómo se están comportando las células de ese tumor y sobre todo si hay células que hayan viajado hacia otros sitios, Ujú. a lo que llamamos metástasis, ¿no?
un tumor, supongamos un tumor en el riñón, puede hacer metástasis, por ejemplo, a ganglios linfáticos, que son como bolitas que tenemos en el resto del cuerpo, o a otros órganos, ¿no? El hígado, el cerebro, los pulmones. Y el PET nos ayuda a identificar esas lesiones en los ganglios o en otros órganos, porque nos identifica el incremento en la captación del fármaco que le inyectamos al paciente. Es como si le inyectáramos al paciente azúcar, y los tumores, por su crecimiento rápido, tienden a comerse muy rápidamente ese azúcar y acumularla dentro de las células. Y las imágenes del PET pueden detectar ese acúmulo del fármaco que el tumor está generando. Detectan la actividad metabólica Exacto. de manera muy específica de ciertos tumores. Sí, hay muchos tipos de radiofármacos. El más utilizado se llama FDG, ese es el que les digo que es como azúcar, lo podemos pensar que es como azúcar radioactiva. Pero el que tú mencionas, que se llama PSMA, fue un radiofármaco que se desarrolló después para ser más específico para el cáncer de próstata, ¿no? O sea que si tú tienes un paciente con un cáncer de próstata y quieres tener o saber hasta dónde se está extendiendo ese tumor a través de un PET-CT, lo mejor es hacerlo con ese radiofármaco que se llama PSMA y no con el FDG porque es menos sensible que el PSMA. Entonces hay que saber escoger el radiofármaco también. Esos estudios de imagen funcionales me parecen sumamente interesantes. Incluso hay estudios mucho más básicos que nos hablan de la función de los riñones, Ujú, que precisamente fusionan cómo es que ciertos radiofármacos son captados de manera muy específica por cada uno de los riñones y de esta manera se puede medir pues de forma muy precisa la función renal, ¿no? ujú. Que sería un gamagrama renal, Ok. ¿no? Que a través de imágenes y con el informe, en donde nos dice de qué manera y qué tanto se capta este radiofármaco por los riñones, es cómo se puede medir esta función renal. Eso es algo que me parece a mí sumamente interesante, aunque son estudios muy básicos, Ujú, en mi práctica son muy útiles. Y sí, también en mi práctica llevo pacientes con cáncer de próstata que cuando se tienen que estadificar, cuando tenemos que ver hasta dónde se extiende esta enfermedad es cuando en algunos casos muy específicos, no en todos, pido algún PET-CT con PSMA o pido algún PET-CT con FDG, según sea el caso, ¿no? ujú, Ahora bien, pues la radiología sigue avanzando. ¿Y qué nos puedes decir de la inteligencia artificial ujú, aplicada en radiología? Porque en los congresos a los que yo he ido en los últimos 2 años es un tema que se habla en todos los congresos, en donde se ha visto que la inteligencia artificial, primero, no sustituye al radiólogo, ujú, pero sí se ha vuelto una herramienta sumamente importante que los ha hecho mucho más eficientes para que hagan mejor su trabajo, que puedan hacer mejores diagnósticos. En mi caso o en el área que vemos, cáncer de próstata, de manera muy específica en la lectura de las resonancias magnéticas. ¿Qué nos ujú. puedes decir de esto? Pues la inteligencia artificial es una herramienta que igual nos emociona mucho a los radiólogos. Es algo que ya tiene varios años que se ha ido desarrollando. Nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica tenemos dos sistemas que están funcionando, yo creo que ya desde hace como 4 años probablemente. Uno es en radiografía de tórax y otro es en mastografía, en donde la inteligencia artificial hace pues una segunda lectura de las imágenes y si encuentra algo que le llame la atención, te lo marca. O sea, no te dice a lo mejor qué es, pero te dice, oye, fíjate aquí porque yo veo algo que en base a mi modelo entrenado por cientos de miles de imágenes, veo algo que no es normal. Ujú. Entonces, sí nos ayuda mucho, nos da mucha más seguridad. Claro que no reemplaza el tener que revisar el estudio. Y como todo, hay veces que la inteligencia artificial se equivoca también, pero sí es una herramienta que nos hace sentirnos más seguros si tenemos como esa segunda opinión, ¿no? Por el programa. En próstata, la verdad es que todavía no se ha difundido tanto, no lo tenemos presente o digamos, no tenemos accesible esa tecnología tan fácilmente en la mayor parte de las áreas de la medicina, de la radiología. Pero sin duda esperemos que con el paso de los años vaya siendo más accesible
para la población para poder hacer uso de ella, ¿no? Porque a mí que más me gustaría que tener ahorita el programa que me ayudara y me dijera, hey, mira, en esta próstata yo veo algo raro aquí en esta parte, ¿no? Del lado derecho enfrente. Entonces eso sería un gran beneficio para los pacientes, pero ahorita en el momento en el que estamos, todavía no sigue siendo disponible para todos, ¿no? Sigue siendo costoso y sigue siendo difícil de adquirir este tipo de modelos o de programas, pero esperemos que con el paso del tiempo se vayan liberando y vayamos teniendo más acceso a estas herramientas que sin duda van a ser muy útiles también para el radiólogo. Perfecto. Y pues bueno, para concluir, Humberto, quisiera repasar rápidamente un poquito de lo que hablamos. Entonces, estudios básicos como radiografías y ultrasonidos, tenemos que ver en qué casos sí vale la pena y en qué casos son más las limitantes y mejor pedir estudios más avanzados como una tomografía. Ahora, hablando de tomografías, tomografías simples, que ese es el estándar, es el mejor estudio para ver piedras, Ujú, para evaluar tumores o quistes complejos, una urotomografía contrastada. Mucho cuidado con los pacientes que pudieran tener alguna condición que disminuya su función renal. Sí, en este caso, bueno, ver o valorar el solicitar una resonancia magnética, que también hay que tener cuidado con la administración del gadolíneo, ujú, ¿sí? el contraste. Ahora, hay algunos casos en los que no se tiene que administrar el medio de contraste en resonancia y aún así obtener muy buenas imágenes, ¿cierto? Sí, exacto. Hay pacientes que no lo requieren. Hay veces que con el solo estudio sin el medio de contraste es suficiente para tener un diagnóstico muy, muy claro, muy preciso. Y a veces, en esos casos, si nosotros detectamos en algún paciente que sí se beneficiaría del uso de contraste, a veces ya lo sugerimos en un segundo tiempo, digamos, o lo comentamos con el médico clínico para estar todos, digamos, en el mismo papel y saber qué es lo más adecuado para el paciente. Pero sí, en resonancia muchas veces no se necesita, pero si nosotros detectamos que puede ser útil, ya lo platicaríamos con ustedes. Y de esto que hemos platicado, de esos 4 puntos, si así que lo queremos ver, estudios básicos, avanzados, resonancia, ¿qué nos pudieras concluir? Em, Pues podemos concluir que, la radiología, pues, ha avanzado mucho en los últimos años, no paran de haber avances, y que esto beneficia claramente a los pacientes, porque podemos tener diagnósticos más precisos, más rápidos y con menos riesgos para ellos. Y sin duda, yo creo que lo más importante también es siempre la comunicación con el médico clínico, ¿no? Como lo estamos teniendo ahorita, porque a veces el radiólogo no es el más visto cuando el paciente va a hacerse un estudio. A veces eh, los pacientes como pueden llegar a tener la idea que es como ir a hacerse un estudio en un laboratorio en donde solamente se van a sacar sangre y van a obtener un resultado, pero la realidad es que hay un trabajo médico en equipo de fondo, que a veces el paciente no se entera que así sucede, pero el trabajar en conjunto y en aportar información de un lado a otro, desde el médico clínico hacia el radiólogo y viceversa, pues hace que los pacientes tengan un mejor resultado, que tengan mejores diagnósticos y que tengan un mejor tratamiento y diagnósticos más oportunos. Yo creo que eso es lo más valioso, el poder trabajar en equipo entre la parte clínica y la parte radiológica. Sí, tú dijiste algo muy importante, la comunicación. A mí me gusta mucho la plataforma digital que en Burboa Radiólogos tienen, porque es una plataforma en donde se hace el estudio y de inmediato me llega las imágenes a esta plataforma. El paciente me avisa, ¿sabes qué, doctor? Ya se me hizo el estudio, entro y ya está ahí la tomografía, ya está ahí el ultrasonido. Entonces me da esa oportunidad de revisar el estudio antes de que el paciente llegue al Antes que yo lo consultorio. vea. Sí. Muchas veces antes de que Ajá. incluso tú lo revises y ya te pregunto cosas muy puntuales, ¿no? Ujú, Entonces, esa comunicación a mí me encanta y sobre todo veo la manera muy precisa de cómo mis pacientes se benefician. ujú. Entonces, Humberto, agradezco muchísimo tu tiempo, el que estés aquí, el que hayas hecho un espacio en tu agenda y pues bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Esperamos poder, hacerlo pronto otra vez. Muchas gracias. No, gracias a ti, Humberto. Muchas gracias. Gracias.